Hoy vamos a hablar con Rui Diogo. Rui es un morfólogo, es un evolucionista, es un pensador. Sus áreas de trabajo son múltiples y sus opiniones siempre son interesantes, porque tiene un pensamiento lateral, una forma de ver cada uno de los problemas de una manera distinta. Por eso creo que es muy interesante que participe aquí. Gracias, Rui, por tu tiempo. Rui, Sí, muchísimas gracias por participar en la materia de herpetología. Te agradezco más ahora que yo sé que estás justamente en un congreso en Praga, en un ujú, congreso de Vertebrate Morphology. sí, Entonces, estás en una ciudad hermosa y en un congreso fantástico sí, y has podido exacto, tomar un tiempo para hablarnos un poco de Evo Devo. sí. Eh, Así que quería preguntarte, Rui, Ujú. primero, ¿qué es Evo Devo? Esto de Evolution and Development. ¿De qué se trata? ¿Es un nuevo paradigma? ¿Es una nueva ciencia? ¿Es algo ya conocido? ¿Es Haeckel remodernizado o es algo nuevo? Sí, muchas gracias por invitarme. Y sí, es curioso que aquí en Praga, donde estamos, en Praga, en el ICBM de morfología, es curioso porque, uno, es el mayor meeting de siempre de ICBM, que muestra que la morfología es un poco la bella renaciente, bella durmiente que ahora está renaciendo, como decía Abdallah. Y precisamente ha sido el Ivo Divo que ha hecho un poco el renacimiento de la morfología. La gente que hace Ivo Divo tiene que comparar, digamos, los músculos de un ratón con los músculos de un pez. Y ahí se pierde porque se ha perdido la anatomía comparada y ahora necesitan de gente que les vuelve ahora a conectar. Y también en el ICBM, aquí, ha habido 6 sesiones de Ivo Divo para que veas cómo está mezclado hoy la morfología con el Ivo Divo. Impresionante. Bueno, como dices tú, la Ivo Divo empezó hace mucho tiempo. La verdad, la Ivo Divo era hecha por gente como Haeckel, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que el neodarwinismo acabó un poco con esa relación entre el Divo y el Ivo. Empezó a hacer más la genética de populaciones, etcétera. No era muy bien visto ese tipo de... Porque también era visto como algo de los románticos alemanes, como Haeckel, que era todo muy bla, 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 pero sin testar. No era bien el reduccionismo que se quería ver en la ciencia de los genes, de los átomos, todo eso, ¿no? Y entonces ha sido un poco descartado. Y Stephen Jay Gould después volvió a empezar a conectar con ese libro Ontogenia y Filogenia, precisamente, ¿no? En que empezó el Ivo Divo de nuevo, Albert, etcétera, y ahí volvió un poco el Ivo Divo. Hoy el Ivo Divo apareció ahí, pero no era, como dices tú, no es tan reciente como eso, ¿no? Ivo Devo Ujú. está relacionando Evolution and Development. Sí, Pero también ahora, últimamente, estamos haciendo eco-ivo, o sí, sea, también relacionando la ecología. Y particularmente tú estás haciendo behavior, o sea, eco-ivo. A ujú, medida que vamos aumentando dimensiones, llegamos a biología. ujú. Y, o sea, estamos integrando en un solo paradigma todas las dimensiones posibles, ecología, comportamiento, desarrollo. ¿Es así? Es así, tienes toda la razón, pero hay una pequeña diferencia, es que el Ivo Divo permitió reestructurar el pensamiento, acabar un poco con el neodarwinismo más estricto, y ahí sí se va uniendo la ecología, el behavior, pero de una manera muy diferente. Lo Ah, que el Ivo Divo, sobre todo con Stephen Jay Gould y con Per Albrecht, lo que Ivo Divo consiguió hacer, no totalmente, porque mucha gente continúa siendo adaptacionista o más neodarwinista, pero consiguió hacer un gran cambio que mucha gente hoy por hoy ya no ve
la evolución como la habían antes. Y entonces sí, ahora podemos añadir otra vez todo, como un poco biológico, como tú dices, pero ya es otro framework. Porque es muy interesante, como tú dices, evolutivo. Hoy en día hay una nueva teoría de evolución, ¿no? No es nueva, es extended, ¿no? La Extended Evolutionary Synthesis. La otra, ¿no? La neodarwinista era la Evolutionary Synthesis, ¿no? Hoy es la Extended, precisamente ¿por qué? Porque es extendida, es más amplia, porque estamos volviendo a un holismo, como que ve todo más unido. Cuando la gente me pregunta, ¿qué es el IIS? Porque el simposio que hemos dado aquí es como el IIS afecta a la morfología, porque los morfólogos no están muy aún, porque a ver, es difícil cuando ves, imagina para los reptiles, cuando descubres un fósil, que solo tienes los huesos, es difícil de no querer asumir que sabes el comportamiento por la forma, pero, pero los nuevos datos muestran que ni siempre la forma te puede decir el comportamiento. Tú puedes ser un comportamiento diferente con la misma forma, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de las ardillas. Tienen una forma solo, ¿no? Pero ¿cuál es su locomoción? Ellos pueden estar en los árboles, pueden ser bípedes cuando están comiendo, pueden estar en la carretera, pueden saltar. O sea, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cómo puede asumir un comportamiento con una forma, ¿no? Y eso es como cambió, ¿sabes? Eso se vuelve a unir todo, pero ya es muy diferente. Lo curioso es que la Ivo-Divo, que es la que quebró el neodarwinismo en ese sentido, la Ivo-Divo está volviendo a ser un poco ahora más neodarwinista. O sea, ¿por qué? Porque está quedando más genética otra vez. Yo no he hecho la crítica where is Divo, que es que cada vez más es casi como un gino Divo. Y el gino te vuelve otra vez al reduccionismo. Es increíble que en el Divo, de todas las veces que desde ese simposio, yo de ese simposio en 4 meetings ya, el mismo simposio. Que es decir, ¿cómo puede la IIS cambiar la Divo o cambiar la morfología? Donde haya habido más atracto es en el Divo. Imagina cómo estaría triste Gould o Alberts de ver que lo que ellos han creado es ahora menos aceptado en su propio campo. Es curioso, sí. Y con esta parte de genética, ¿no es cierto?, que estamos empezando a conocer, por ejemplo, el descubrimiento de los genes reguladores ha revolucionado, ya no hay más un paradigma de un gen, una proteína, sino que es mucho más complicado. La genómica, la proteómica, etcétera, nos está cambiando el concepto de cómo se pasa del genoma al fenotipo, ¿no es cierto? Claro. Hay dos cosas interesantes, porque es verdad que mismo la genética, como tú dices, también puede permitir un poco la nueva manera de ver la evolución en el IIS se basea un poco en estudios genéticos de expresión, no de genoma, pero como tú muy bien dices, de expresión. ¿Por qué? Porque se sabe hoy que la epigenética es muy importante y eso también es un gran cambio. Ahí está, el IIS se basea en principio, cuando la gente quiere un sumario de lo que es la Extended Evolutionary Synthesis. ¿Por qué Extended? Porque el neodarwinismo es que había un tipo de heritage, ¿no? De inheritance. Era la genética. Y hoy ahora hay 4 tipos, es extended. ¿Por qué? Porque se sabe que la inheritance puede ser epigenética, que los ratones con datos con características adquiridas en su vida pueden transmitir a 14 generaciones sin ningún cambio de genoma. O sea, hay inherencia epigenética, pero también hay inherencia cultural y ecológica. Y eso cambia todo, porque quiere decir, claro, la cultura, los humanos, nosotros no aprendemos cada vez del nada, ¿no? Ya tenemos una inheritance que es cultural y también ecológica. Y entonces, ¿eso qué hace? Que hace mucho más, eso es muy importante, que es lo que he dicho en mi charla aquí, que es que la gente no se olvida de eso. Ya no es solo los constraints, developmental constraints, ¿no? Que van a permitir que haya mismatch, porque a veces, si fuera como el neodarwinismo dice, ¿no? Que todo es hecho por la naturaleza, que somos solo pasivos y vamos con la naturaleza, debe haber un match enorme siempre entre el cuerpo y la naturaleza. ¿Por qué hay mismatches? ¿Por qué? Porque hay constraints, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, los tetrapodos tienen 4 patas. Da igual que van en el agua, que van al aire, tienen 4 patas. Entonces, no ves la correlación total, optimal, entre la forma y el número de patas, no, es más la filogenia, pero ese es developmental constraints. Pero hay un constraint que la gente se olvida también mucho, que es el developmental, hay el constraint ecológico y etológico, que es cuando un animal continúa haciendo el mismo comportamiento, aunque ya no tenga lógica ninguna de hacerlo, ¿no?
Yo doy siempre el ejemplo del panda, que continúa comiendo el bambú, ya casi no hay bambú. Pero es muy difícil para un panda ahora de repente empezar a comer algo nuevo. Hay animales que consiguen y cambian, como el humano, que es omnívoro, y venimos de animales que eran frutívoros. Conseguimos cambiar, pero muchos animales ya están en un dead ending, ¿no? Ya no consiguen cambiar el comportamiento, ya hay un mismatch entre la ecología, ya no hay bambú, y la morfología, que es continúa a comer bambú y el comportamiento también, ¿no? Y eso explica eso también un poco, ¿no? Y Y tú has hablado de la homología para sí, acabar. Tienes mucha razón que el uso de la expresión genética cambió la homología, porque la homología es visto de manera diferente, pero esa es una confusión que hay conceptual, que es muy importante para los alumnos que estarán viendo esto. bien. Lo que pasa es que la gente que hace precisamente la Gino-Ivo, la gente que ahora solo hace genes, se olvidan de las definiciones, porque no hay ningún problema con la definición. El problema de la homología continúa siendo igual, pero ellos, como quieren dar importancia a la genética, lo que ellos quieren decir es, algo que tiene la misma expresión genética es homólogo, pero no es, porque por definición algo homólogo viene del mismo padre. O sea, hay una definición de lo que es algo homólogo. Es algo que parecido o diferente como la ala y el brazo de un murciélago y de un mamífero, pero que viene del mismo padre. Y entonces la gente confunde y dice deep homology o algo así porque tiene genes parecidos. Pero hay una palabra para eso, como Stephen Jay Gould dice, eso es paralelismo. Paralelismo es cosas similares que no vienen del mismo padre, no vienen del mismo padre, pero que aparecen dos veces. ¿Por qué? Porque hay genes parecidos. Y eso, un buen ejemplo es los ojos compuestos de un insecto y de un vertebrado. Sabemos bien que el padre ancestral de los insectos y vertebrados no tiene ojo complejo. Por eso es simple, no son homólogos, no pueden ser porque el padre no tenía ojo complejo. Pero sí que hoy por hoy tienen genes parecidos que son usados pero eso es un paralelismo. Hay una palabra para eso. Por eso la palabra deep homology, que es hecha por la gente de genética, es completamente equivocada. No es una deep homology, es un paralelismo, es una homoplasia, no es una homología. Y es muy simple, la definición no cambió, pero ellos quieren dar importancia a los genes, y entonces confunden conceptos. Bien. Me gusta, me encanta de que tengas una definición de homología basada en la ancestralidad común, o sea que Sí. homólogo es lo que proviene del mismo padre, ¿no es cierto? Me parece a mí, yo particularmente, de todas las definiciones de homología, es la que más me gusta. Entonces, la epigenética, la influencia del medio ambiente sobre nuestro genoma, ¿significa que Lamarck tenía razón? Un poco, la verdad que un O- poco. Un poco, sí, un poco. O sea, quiere decir, pero ese es algo histórico muy interesante. En la ciencia, felizmente, la gente con buenas ideas vuelve otra vez. Y si tú piensas, los tres odiados por el neodarwinismo, que era Goldschmidt con sus Hopeful Monsters, que era Lamarck con sus cadáveres adquiridos que son ido para las otras generaciones, y Baldwin con su Organic Selection, quiere decir que los organismos también crían un nicho para sí. Los tres ahora están en alta total. Es Lamarck, pero también Goldschmidt con Hopeful Monsters, un montón de libros ahora de todo lo que hablan, que sí que hay Hopeful Monsters. Y también la parte de Baldwin, Niche Construction, que está ahora en la moda, la construcción de nicho, es lo que él siempre ha dicho, que un propio animal también puede construir su nicho y modular su evolución, como el humano. Yo estoy hablando contigo ahora y me da igual si está frío o lloviendo. Yo estoy aquí porque estoy en un cuarto con muros. Hemos construido nuestro nicho. Lo mismo con las térmitas en África, que pueden estar en África de una manera que una térmita nunca podría sobrevivir sola, el calor africano, pero están en su nido, con su temperatura. O sea, los animales no son pasivos, son activos, pero eso los naturalistas no lo querían. Pero es curioso, como dices tú, que los tres, lo pasa con la marca que él ha sido como ridicularizado, con el ejemplo de la cola, que él nunca ha dado, que son los perros tienen la cola y la cortan. Entonces es un ejemplo que no es que era lógico, porque no hay ningún aventaje, no. Pero hoy se sabe, es el estudio de los ratones, que son 4 generaciones, e infelizmente se sabe también con humanos. Una madre beba alcohol no va solo a perjudicar el hijo dentro de sí, va a perjudicar el nieto y el bisnieto mínimo 3 generaciones afectadas. O lo mismo con una madre o un padre estresados, van a afectar por 3 o 4 generaciones. Entonces,
sí, la Mar tenía razón, que es algo que se pasa durante la vida y que no va al genoma, pero que puede ser genético, entendemos, de cambio de 3 dimensiones o así, pero que no es un cambio de las letras del genoma, nunca, que no está en el código llamado código neodarwinista de la vida, sí que va a ir a otras generaciones. Y eso cambió un montón. Y el gran cambio también para tus alumnos que pueden pensar en eso, ¿qué quiere eso decir en mi vida? Pueden decir, ¿qué puede decir eso? Epigenética es importante o menos importante o cuánto importante. La importancia es que casi todo lo que pensábamos, porque yo y tú hemos sido educados dentro de un cuadro más neodarwinista, ¿no? Casi todo lo que pensábamos que era innato, como comportamiento innato, yo siempre pensé, ¿cómo puede haber un gen que te codifique que tú vas a ser alcohólico o un gen que codifica que tú vas a beber pecho en el pecho de tu madre? O sea, ¿cómo puede haber un gen con cosas tan específicas? Y casi se sabe hoy que casi todo lo que llamamos innato nunca es innato. Por ejemplo, los ratones que sí que nacen los ratones y van a la pecho de la madre a beber, ¿no? Leche. Pero esto es la tendencia para eso, exactamente. Pero si tú limpias el pecho de la madre y no hay odor de leche, ella no va. No es que él sepa que hay un gen que tengo que ir a mi pecho. Él sigue pistas epigenéticas. Más increíble aún, que siempre doy en mis charlas, el ejemplo del ser derecho o izquierdo. Ajá. Gente pensaba que era genético, pero nunca se descubrió ningún gen para eso. Y hoy se sabe que casi seguro es que 90% de los niños, como debe saber de la madre, están para un lado y Bien. 10% para el otro. Y al estar para un lado, por ejemplo, derecho, que es 90%, los laberintos tienen más gravedad, van a desarrollarse más en la parte derecha del cerebro. El cerebro derecho va a desarrollarse más y por eso somos derechos. O sea, ni siquiera eso es innato. La epigenética es fundamental. Y eso es una parte que el neodarwinismo ha hecho negligenciar, pero hoy que está muy fuerte en la biología evolutiva, pero no tanto en la morfología aún, porque la morfología, ¿cómo combinas eso con estudios de fósiles, por ejemplo, ¿no? Sí. Rui, a ver, te voy a cambiar de temas, pero Sí, sí, tú utilizas mucho y has estudiado mucho las malformaciones y sobre todo malformaciones de los humanos uh-huh. para disectar o para analizar problemas evolutivos. ¿Cómo es eso de que el estudio de, no quiero decir Hopeful Monsters, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿no? ¿Cómo el estudio de estas anormalidades te han ayudado a comprender mecanismos de desarrollo y genéticos, sobre todo en los seres humanos? Sí. Eso es relacionado porque en el fondo llamamos, esa disciplina la llamamos Evo-Devo Path. Por eso precisamente es como una parte de la Evo-Devo Path porque es patología, es Evolutionary Developmental Pathological Biology. ¿Por qué? Porque Evo-Devo Path, porque es combinar la Evo-Devo con el estudio, como dices tú, de patologías. Y eso sí que viene un poco ¿no? con Hopeful Monsters de Goldsmith, pero sobre todo con los Logic of Monsters de Albert, ¿no? Que era alguien como Gould que cambió un poco la visión. Porque lo que decía Albert es que la evolución es tan constringida, aún más que Gould, Albert era más como radical, que es tan constringida que mismo cuando va mal, o sea, cuando hay defectos humanos, siempre se siguen las mismas lógicas del desarrollo, porque no hay mucha manera de hacer una forma. Y vas a repetir, y vas a repetir no solo en defectos humanos. Imagina, alguien con un síndrome de Down, de cromosoma 21 afectado, tendrá defectos muy parecidos que alguien con una trisomía de 13, que no es el mismo cromosoma, que está triplicado, pero es siempre las mismas, los mismos defectos humanos, casi siempre los mismos. No siempre, no hay una fórmula que puede decir, esos defectos son solo trisomía 21, no. Son siempre los mismos, pero alguna vez son 5 de ellos, otra vez 10 de ellos. Pero es curioso, esa es la Logic of Monsters, pero también va a pasar también en la evolución natural. Se va a repetir esos mismos defectos en animales. Ya no van a ser defectos, van a ser adaptaciones, por ejemplo. Esa es la Claro. Logic of Monsters. Y nosotros vemos eso. Realmente, una cosa que podemos decir que confirmamos con el estudio de muchos animales y también de humanos con patología, es que sí que hay como una Logic of Monsters. Es siempre el mismo patrón, siempre O, repitiendo, o repitiendo. sea que al ver estas anomalías, lo que estás viendo es viendo cuáles son los constraints posibles,
porque sí, pueden ir hasta aquí o hasta aquí, pero no pueden ir hacia otro lado. O sea, las sí, cuatro patas es un constraint, o sea, sí, pueden tener un miembro supernumerario, pero no puede ser un cien pies, claro. nunca, porque hay un constraint. Sí, y una Entonces, estas mano, anomalías te permiten claro, y hay una mano investigar. y la mano tiene dedos. Y después, ¿qué puede pasar? Puedes perder un dedo o ganar un dedo. O sea, no hay mucho más que puede pasar. Es que no hay tantas hipótesis de hacer cosas tan diferentes, ¿no? Una patología humana, a veces que hay animales que hay humanos con patologías que tienen un extra thumb o que entonces pierden un dedo, como hay animales que pierden también un dedo, ¿no? La salamandra tiene 4 dedos solo en la mano. Y después los músculos y tal son casi muy parecidos en el humano patológico la salamandra, porque si pierdes un dedo, los músculos van a desaparecer y tal y tal. Entonces es como una repetición, siempre del mismo patrón, ¿no? Y eso es muy interesante, sí, sí, eh, Saltamos de tema. sí. Eh, Tú tienes otra teoría, no otra teoría, perdón. Habla sobre 11, once, Sí, una nueva forma de ver de la extended sí. evolutionary. ¿Cómo sintéticamente, cuál es la propuesta novedosa de once? Sí. ¿Cómo es 11, once? eh, Once, a ver si me acuerdo, la verdad, ¿eh? Porque me sabe que están vendiendo aquí este libro, mi libro es el saben aquí me venda por la Spring, pero once es organic, ajá, non-optimal, porque es el N, bien, constraint evolution. Si tú ves organic, bien. non-optimal, constraint evolution. O sea, ya hablamos de 3 factores, ¿no? Es Eh, organic yo porque, más o menos lo había traducido como evolución orgánica subóptima y restringida. perfecto, es así mismo. Bien, Eso. bueno, Porque orgánica, porque hemos dicho que eso viene de Baldwin, ¿no? De la organic selection, que es que no somos como pasivos, que la naturaleza, la natural selection, ¿ves? La palabra natural selection es que la naturaleza nos selecciona y nosotros somos solo pasivos, pobrecitos que somos seleccionados. Aquí es diferente, es organic selection que Baldwin usó en su tiempo para decir que los propios organismos también hacen parte del proceso evolutivo, ¿no? Después, non-optimal, eso es muy importante porque la gente a veces no entiende el impacto que tiene que ver, que entender la evolución nunca es óptima. Porque, a ver, la evolución tenemos constraints. Y también ujú, hay otra cosa importante, es que si hay muchos recursos, si estás en una isla con muchos recursos, tú no tienes que ser optimal. Optimal es solo en un caso que hay un desespero por la sobrevivencia. Y esa es la parte que Darwin se equivocó un poco, que los rusos, por ejemplo, han entendido. Hay un libro que se llama Darwin, but without Malthus. ¿Por qué? Porque los rusos dicen, evolución la aceptamos, la evolución de Darwin, pero la paranoia de Darwin con Malthus, que tiene lógica histórica, porque él estaba en Inglaterra, había capitalismo, había revolución industrial, la gente estaba compitiendo por empleos, y si no tenía empleo se podía morir de hambre. Él vio ese mundo y lo tradució a todo el mundo animal y vegetal, pero no se aplica. Tú puedes no ser óptimo y sobrevivir. Un ejemplo que doy mucho es, por ejemplo, 10% de los mamíferos, casi siempre 10% de cada especie, 10 mínimo, son homosexuales. En ujú. leones, en casi todas las especies. Alguien diría, pero no tiene lógica, ¿por qué tenemos 10% de la gente que no se puede reproducir? Pero es good enough. La manera como cambió la evolución es que ya no se ve como optimal, es good enough. Los humanos Claro. pueden drogarse, pueden matarse, suicidarse, pero estamos aquí aún. Es good enough. Y esto también permite, muy importante, esa parte de non-optimal y también permite entender finalmente los hopeful monsters de Goldschmidt. Ahora Ujú, entiendes el impacto mental de eso, porque es así. Antiguamente los neodarwinistas decían, no puede haber hopeful monsters porque si hay una macromutación, el nuevo organismo no es óptimo y entonces no claro. va a sobrevivir y no hay manera, ¿no? Pero ahora es diferente porque vas a ser good enough. Y te voy a dar un ejemplo concreto que hay de insectos. Hay escrito la eh, Diptera y Striptera o algo así, que son casi iguales los insectos, pero Ujú, uno tiene la ala en el segmento 1 y el otro tiene la ala en el segmento 2, ¿no? Es un cambio homeótico, una macromutación que casi seguro que pasó muy rápidamente, pero que la verdad no ha cambiado mucho el vuelo. El vuelo es prácticamente sí, neutral. Es good enough, aunque sea un poco peor al inicio, es good enough. Y a partir de ahí ya tienes que después, poco a poco, ese puede derivar y dar nuevas fórmulas
El ejemplo que damos con reptiles, por acaso, con el paper de reptiles, que tú quieres reptiles, es los camaleones. Los Ajá. camaleones es un ejemplo que, seguro que al inicio las mutaciones, porque a ver, un humano, el camaleón tiene dos cosas que un humano no ves nadie en la calle con eso, que alguien normalmente estaría muerto dentro de la madre, que es, primero es sindactilia, porque tiene Sí, los dedos fusionados como superdedos, un bien. superdedo, otro superdedo. Y también es zigodactilia, que es que se puede oponer, que es Ujú. casi imposible en un humano. Son dos defectos que un ser humano casi no ves nunca en la calle. No muere por eso, pero muere porque eso es un desequilibrio en el desarrollo. Pero un camaleón tiene eso, y no solo al inicio ha sido tipo good enough, pero después, no es solo que sea good enough y pueden sobrevivir como los dinosaurios con los forelimbs muy atrofiados, son good enough y vivieron millones de años así, pero no. El camaleón es un paso más, es que lo aprovechan, ese Ujú. defecto, para ser súper buenos en las árboles y tener una especiación enorme. O sea, ese es un hopeful monster, claramente. Y existe, y es una prueba porque existe. ¿No? Pero, Pero también en la evolución tuvo que ser en algún momento good enough y no óptimo, porque si no, no podría haber aparecido. precisamente, Eh, precisamente. Gans decía, la evolución no selecciona eh, lo óptimo, sino lo suficientemente óptimo, ¿no es cierto? Decía eso, Y ¿verdad? Oye, mira, voy a escribirlo porque no sabía. Eso sí, es no va hacia la eficiencia, sino hacia la suficiencia. O sea, no es que sobrevive el más apto, sino el suficientemente apto. Y eso permite la existencia de los subóptimos, y los subóptimos permiten la variación, ¿no es cierto? Porque si no, no podría haber y variación. no, eran todos animales súper especializados y no había dead endings, eran todos pandas. No, precisamente, Y el subóptimo permite que estés en un nivel más generalizado, como la ardilla que puede hacer 4 o 5 locomociones subóptimamente. No es la mejor para bípede, no es la mejor, pero hace todo eso la ardilla y permite que después si hay un cambio natural, ella puede cambiar también. Subóptimo, si tú piensas, tiene mucha más lógica, la verdad. Sí. Y, y realmente fue interesante que Gans lo plantease, porque Gans tenía una formación de ingeniero y los Sí, ingenieros buscan la sí. optimalidad, ¿no es Uh-huh. cierto? Y él hacía la cuestión, no busquemos la optimalidad, busquemos la suficiencia Pero en vez. ¿sabes por qué? Porque un ingeniero que estudiara la anatomía de un animal, como el humano, escribió un libro sobre anatomía humana y cómo se debe enseñar en la universidad anatomía humana, ¿no? Que precisamente como nosotros enseñamos es que el humano no es óptimo. Primero, si Ujú. fuera óptimo, no tenían empleo los médicos, ¿no? Seríamos Bien, perfectos. perfecto. Y segundo, yo creo que probablemente porque Gans, cuando ves un animal, tú ves que si fuera un ingeniero no lo haría así. Siempre doy Ujú. el ejemplo, ¿no? Los humanos, esos músculos aquí, que son como dorsales o posteriores, ¿no? Aquí en el hombro, los nervios vienen de aquí, de esta parte, son ventral rami. Tienen que venir de aquí por maneras súper raras para venir a enervar aquí. Y todas las enfermedades que hay, como se llama en español, los problemas físicos que tienen los tenistas, los de Ajá, béisbol, son siempre, siempre en los nervios que van que no tienen ajá. lógica, que tienen que ir de aquí para aquí, o por la axila, o por aquí, que es súper fácil de quebrarlos. O sea, lo que no Porque tiene lógica es lo que te va a causar problemas. Y tú, bien, o Gans, sea, un ingeniero lo hubiese diseñado distinto, claro, pero los constraints evolutivos hicieron que los músculos tengan que pasar por ahí por una cuestión filogenética, porque etc. Constraints. el músculo de inervación es casi incambiable en la evolución. Casi Claro. nunca un músculo cambia de inervación. Entonces, esos músculos eran mentales en los peces y han migrado para aquí por alguna razón tal vez útil para aquí, pero los nervios tienen que ir con ellos. Tú no puedes de repente decir, ok, ahora tengo nervios dorsales yendo ahí. Ya, eso es muy difícil. Por eso es un constraint claramente, ¿no? Sí. La transmisión horizontal de genes está complicando muchísimo. Es mucho más común de lo que pensábamos que era. Y eso no solo nos complica los conceptos de homología, nos complica la forma de descubrir la homología por ancestralidad común, que me encanta esa definición, pero la transmisión horizontal de genes está violando justamente la ancestralidad común. Sí, es verdad. Eh, se está considerando la acción, el efecto de la transmisión horizontal de genes, o es algo que lo estamos dejando
a un costado por el momento. Yo creo que es tal vez un poco como la física cuántica, la física de Newton, ¿no? Es decir, la física cuántica es de incerteza y todo, pero en el mundo que vivimos macroscópico no es muy relevante. Y creo que la gente quiere minimizar la transmisión horizontal porque es tan compleja y viola tanto, tanto todo lo que hemos aprendido que creo que en general la gente lo está olvidando. También es porque dicen, oh, eso es más en bacterias o en virus. No se pasa casi nunca a nivel de mamíferos, por ejemplo, ¿no? En que puedes haber una transmisión, digo, entre dos animales, dos mamíferos diferentes o así. Entonces, yo creo que la gente minimiza, pero estoy seguro que es mucho más importante porque si tú piensas, hay un paradoxo muy grande en la filogenia. Nosotros vemos siempre como bifurcación, ¿no? En los árboles. Pero si tú piensas, yo vengo de mi madre y de mi padre. Es al contrario. La bifurcación, sí, Es una y ahí fusión. se produce una reticulación. Como tenemos una árbol filogenética que siempre tiene que ser de bifurcación, cuando la verdad, los organismos sexuales vienen de una fusión, no de una bifurcación. Pero tú nunca puedes ver en un árbol filogenético una fusión, ¿no? Pero mi madre y mi padre ha sido una fusión. Y eso es complicado, la verdad. Yo creo que la evolución reticulada, justamente, hay especies que están separadas durante cierto tiempo y luego vuelven a juntarse, y la transmisión horizontal de genes que no solo hace un retículo, sino saltos, es mucho más complicada y se nos hace más complicada para estudiarla. Sí. Y hay un caso ahora muy conocido también en humanos, ¿no? Que nos separamos de los neandertales hace 500.000 años, Bien. pero se sabe que después de eso, cuando llegamos a la península ibérica, volvemos a cruzarnos y tenemos 3% de nuestro genoma viene de ellos. Y ahí es homólogo o no es homólogo, porque viene reticulado, no viene de, ¿sabes? Bueno, pero eso ya va a ser la confusión total en el futuro. Sí. Bueno, ¿y cuánto se estudia de Evo-Devo en los reptiles? Vos has estudiado, por ejemplo, los camaleones. Es un Sí. ejemplo de un estudio de Evo-Devo aplicado a los reptiles. Un ejemplo muy conocido es lo que ha hecho Vargas, ¿sabes? Alexander Vargas de Ajá, Chile, sí. que también es completamente Ivo-Divo, porque con, con pájaros, con galinas, etcétera, con aves, es decir, aves, él ha visto que, por ejemplo, al contrario, más una vez que hay un gen, ¿sabes? Bueno, primero hay que introducir, ¿no? Las aves, muchas de ellas, como la galina, en las patas posteriores, ¿no? Que caminan, tienen un dedo que está contra los otros dedos todos, ¿no? La mano es Sí. así y hay un dedo que está aquí, ¿no? Anisodactilia. Sí. Y, claro, pensaban que sería algo genético, como siempre, ¿no? Pero él ha hecho un estudio de embriología, ¿no? Pero con paralización, más una vez. Porque hoy se hace mucho, que también hace Virginia Abdallah. Éticamente es un poco complicado decir que paralizas un animal, ¿no? Pero bueno, lo hacen paralizar el animal para ver si realmente todo es solo genético o realmente hay contribución epigenética de fuerzas, etcétera. Y Vargas ha mostrado que el dedo ese de los pájaros, si tú cortas el músculo, hay un músculo, si lo cortas o si paralizas, ya está, la mano va a ser normal. El pie va a ser normal, pero ese es el músculo en sí que hace a fuerza, 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 fuerza y que lo hace volver aquí. O sea, es 100% epigenético. O sea, claro, puedes decir, bueno, pero hay alguna genética que hace que esté el músculo ahí, pero ni siquiera sabemos, pero algunos músculos también es porque por fuerzas, o por ejemplo, cuando un músculo da un oso sesamoide, es por la fuerza de la tensión. Si está paralizado, como Virginia Abloh lo mostró, sesamoide ya no se origina. Entonces, eso es un tipo de estudios en un reptil, bueno, el reptil, el pájaro, ¿no? Que viene de los dinosaurios, que ha sido muy marcante para mostrar que alguien tan importante, porque es importante para la evolución, como caminan con ese dedo, ¿no? Bueno, otra cosa que también hemos hecho nosotros es el modelo topológico de conexión, que es una pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo es que los tejidos moles o soft tissues se conectan con los tejidos gruesos, ¿no? Más una vez, se pensaba que era más como genético, pero el modelo de topología que yo y Virginia Abdallah y otros colegas hemos visto, y también es interesante porque no es solo Ivo-Divo, pero Ivo-Divo-Paz, porque también usamos ejemplos patológicos de humanos, pero también de reptiles, etcétera, y hemos visto con muchos reptiles esto, y los reptiles son un buen ejemplo, también las aves, que han perdido los dos dedos, ¿no? Las aves tienen 3 dedos solo en la mano. En el ala, sí. Y hemos visto que hay en patologías o en naturaleza, es como la Logical of Monsters de Bell Arbach, porque se repite
patológicamente y en naturaleza wild type, es que si tienes 5 dedos y pierdes, digamos, este dedo, sea un humano con 4 dedos, sea un pájaro, los músculos y nervios, etcétera, los tejidos moles que iban a este dedo aún están presentes, pero ahora van a este dedo. Quiere decir, no hay un modelo genético. Los músculos no saben nada de genética, porque ese dedo no es genéticamente ese dedo. Ese dedo es genéticamente el 1 porque hay Sonic Edgeworth, que es menos, y tiene 2 falanges, ¿no? Ese dedo aquí es el dedo número 2 genéticamente. Pero los músculos van ahí, porque es como son ciegos para la genética, ellos van por posición. Se llama el modelo topológico. Topológico. Sí, van por posición. Y de la misma manera, ese dedo puede estar perdido en las aves y hay también músculos del dedo 5, digiti minimi, que van por posición a este dedo. Por un lado, tiene lógica, ¿por qué? Porque es un sistema modular y eso se confirma con estudios también de desarrollo. Por eso ahí está Ivo Divo, porque se sabe hoy que esos músculos que van de aquí, del codo, del brazo aquí, hasta los dedos, los músculos longos del antebrazo, como se llaman, se sabe que parece un músculo solo, ¿no? Parece una estructura solo, pero son 3 estructuras modulares. Primero, del músculo, de la masa muscular, hay un tendón que va más distal, aquí. Al mismo tiempo, de los huesos, hay un músculo que va, hay un tendón que va yendo más proximal. Y hay un tercer tendón aquí que se desarrolla aquí y que va a conectar los dos. Y ahí tiene lógica, porque imagina, si tú pierdes ese dedo, hay un tendón aquí, ¿no? De ese dedo número 2 que va a ir proximal. Ese tendón que está yendo distal no hace idea de eso no y el sabe. los conecta. Entonces, este músculo, esta masa muscular que controlaba este dedo, ahora va a porque hay un sistema modular que permite flexibilidad y también tiene lógica evolutiva. Piensa en un pájaro, tiene 3 dedos, pero tiene lógica que ese dedo se comporte un poco como un thumb y ese dedo como un dedo 3, porque son un poco diferentes siempre, ¿no? Si no tienes 3 dedos exactamente iguales, y eso no es muy funcional, pero que tengas siempre una mano que tenga 5 o 4 o 3 dedos, siempre tenga esos dedos un poco diferentes que hacen como posición, tiene lógica evolutiva. La evolución es casi siempre así. Tú no tienes en la evolución un modelo de todo o nada, porque si falla, falla todo. Este modelo es un modelo que no es todo o nada. Sí, falla un dedo, pero da igual, porque eso se va a modular y va a continuar a funcionar. ¿Sí? O sea, en la evolución tenemos un compromiso entre la plasticidad y los constraints. Sí. Y en ese marco es donde podemos jugar con la evolución. Los constraints que dicen que solamente tenemos 5 dedos, pero a su vez tenemos una cierta plasticidad que es la que nos permite la variabilidad dentro de este framework que son los 5 dedos. Nunca pensé bien en eso, pero es una buena manera de pensarlo. Somos tan constringidos que tenemos que tener modelos modulares para permitir un mínimo de flexibilidad dentro de los constraints, ¿no? Ya que no podemos hacer un pájaro con 10 dedos o con un bico aquí, tenemos que hacer como tinkering, ¿no? Tenemos que hacer con lo que hay, pero que nos dé un poco de flexibilidad para poder tener un mínimo de plasticidad, porque si no sería un sistema obsoleto, ¿no? Sí. Entonces, esta modularidad que tanto la empezó, por ejemplo, Carroll, ¿no es cierto?, en su idea del Evo, de estos módulos, nos permiten jugar intercambiando estos grandes módulos, ¿no es cierto?, y hacer las macro evoluciones, no solo la microevolución, sino los grandes saltos evolutivos, cambiando el orden o modificando los módulos independientemente. Toda la vida es modular. Es casi como si un sistema de Lego, ¿no? Del Lego. Bien. El Lego, son solo 10 o 15 piezas, imagina, ¿no? No puedes innovar tanto porque hay constraints. El Lego solo tiene 10 piezas para iniciar, pero con las 10 piezas, como es modular, puedes hacer 1000 cosas. Con un mismo Lego puedes hacer un coche, puede ser un tren, y es un poco, yo creo que es un sinkring, pero es un sinkring plástico, ¿no? Es como un constreñimiento plástico casi, o algo así. Tenemos un toolkit específico, pero la forma de relacionar ese toolkit es plástica. Sí, es eso. Bien, Diogo, Rui, realmente te agradezco porque sé que estás con el tiempo muy limitado, ya tenés que ir a tu entrevista. Sí. Ha sido muy interesante, me encantaría preguntarte 10 cosas más, pero con esta charla tenemos para discutir con los alumnos 100 otras cosas, así que realmente ha sido... Si ellos quieren preguntar más, o tú quieres preguntar más, o ellos también quieren preguntarme directamente, que me contacten y hablamos directamente de esos temas.
Mucho Perfecto. gusto siempre. Muchas Te gracias. agradezco. Un abrazo, Muchas Rui, gracias. y Hasta muchísimas luego. gracias por tu Muchísimas gracias a tiempo. ti por invitarme. Muchas gracias. Bueno. Resuena en paz guitarra fiel, columna de humo y horizonte. Silencio azul, nada es real. Las lágrimas sin gusto a sal.